Vamos a resolver el ejercicio 459 de la estática de Hibbeler. El ejercicio me solicita la magnitud de la fuerza F y me da como parámetro para hallar esa magnitud un valor de momento máximo que puede soportar el eje X de 125 Newton por metro. Entonces vamos a recordar lo que requerimos para poder calcular el momento de una fuerza con respecto a un eje. ¿Por qué respecto a un eje? Porque el dato que me dan, este dato que me dan es el momento con respecto al eje. ¿Listo? Entonces, recordando, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos tres cosas básicamente. Lo primero que requerimos es saber el vector unitario del eje, que en este momento, como lo vamos a calcular con respecto al eje X, pues es unitario, sería 1 en Y, 0 en J y 0 en K. 2. Requerimos un vector de posición que tiene una característica, que tiene como punto inicial un punto sobre el eje, que en este caso, por facilidad, pues vamos a tomar el punto A. ¿Por qué? Porque el punto A está sobre el eje X y fijémonos que tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. O sea que para este caso nosotros vamos a tomar nuestro punto A. Y tiene como punto final un punto sobre la fuerza. En este caso, pues nuestro punto sobre la fuerza, vamos a tomar este que es el punto B. Entonces vamos a decir que ese va a ser nuestro punto B. Y 3, necesitamos las componentes cartesianas de la fuerza. Entonces, para hallar las componentes cartesianas de la fuerza, nos vamos a fijar solo en el vector fuerza y nos vamos a dar cuenta que del vector fuerza, para hallarle sus componentes, conocemos tres ángulos. El ángulo de 45, un ángulo de 60 y otro ángulo de 60. Entonces vamos a verificar si esos ángulos son ángulos directores. Recordando la definición, sabemos que un ángulo director es un ángulo que inicia en el vector fuerza y termina en el lado positivo del eje. Por ejemplo, este ángulo de 45, fijémonos que está entre la fuerza y esta línea está representando el lado positivo del eje Z, o sea, con lo cual podríamos decir que este ángulo de 45 es el ángulo director de la fuerza con el eje Z. Vayámonos con este ángulo de 60, entonces fijémonos que esta línea está representando el lado negativo del eje X, por lo cual este ángulo de 60 con el eje X no es un ángulo director. Y verifiquemos este otro ángulo de 60 que nos dan. Entonces este ángulo de 60 inicia en la fuerza y une esta línea, y esta línea es paralela al lado positivo del eje Y. Entonces este ángulo con Y sí es un ángulo director. Entonces, cuando nosotros logramos definir que tenemos ángulos directores, pues vamos a decir que la componente en Y de la fuerza va a ser igual a la magnitud por el coseno del ángulo director, que en este caso sería el coseno de 60. Y que la componente en Z de la fuerza sería igual a la magnitud por el coseno de 45. La componente en X la sacamos con el ángulo de 60, pero no necesariamente con la función coseno. Vamos a iniciar calculando el vector unitario del eje. Entonces, el vector unitario del eje sería 1 en Y, 0 en J y 0 en K. El segundo paso, vamos a calcular un vector fuerza, un vector de posición. Bien. Dijimos que el vector de posición tenía un punto final, que en nuestro caso iba a ser B, y un punto inicial, que en nuestro caso iba a ser A. Recordando que el vector de posición no es más que una resta de coordenadas. Entonces vamos a sacar las coordenadas del punto B y las coordenadas del punto A. Del punto A sabemos que por ser el origen del sistema coordenado, pues es 0 en Y, 0 en J y 0 en K. Y del punto B vamos a fijarnos aquí en el planteamiento cuánto tenemos que mover
en X para llegar a B. Entonces, si este es el eje X, fijémonos que paralelo a X nos movemos únicamente 150 milímetros. Entonces de B, pasando eso a metros, sería 0.15 en Y. Vamos a hacer lo mismo con J. Entonces, si este es el eje Z, fijémonos cuánto debemos movernos paralelo a Z. Entonces tenemos esta cota de 300 milímetros para llegar a B. Entonces sería 0.3 en J y fijémonos en K. Entonces para llegar a B, moviéndonos paralelo a este eje Z, sería esta cota que es 100 milímetros, que sería 0.1 en K. Esas serían nuestras coordenadas del punto B. Entonces, el vector de posición es la resta de coordenadas, es el punto final menos un punto inicial. En nuestro caso, sería las coordenadas de B menos las coordenadas de A, con lo cual nuestro vector de posición quedaría las mismas coordenadas de B, que serían 0.15 en Y, 0.3 en J y 0.1 en K. Fijémonos que como B tiene coordenadas de longitud, entonces ese vector de posición nos queda en la unidad de metros. Este sería nuestro vector de posición que vamos a usar para calcular el momento con respecto al eje X. Y este sería el vector unitario del eje X. Ahora vamos a calcular las componentes cartesianas de la fuerza. Entonces decíamos que la fuerza tiene tres ángulos, un ángulo de 45 y dos ángulos de 60 grados. Recordando la definición, los ángulos pueden ser ángulos directores. Entonces, ¿qué es un ángulo director? Un ángulo que conecta la fuerza con el lado positivo del eje. Entonces decíamos que este ángulo de 45 es un ángulo director porque conecta la fuerza y esta línea me está representando el lado positivo del eje Z. Que este ángulo de 60 con X no era director porque esta línea me está representando el lado negativo del eje y que esta línea me representa el eje Y positivo, o sea que este ángulo de 60 sí es un ángulo director. Teniendo eso claro, vamos a calcularle sus componentes. Entonces, como este ángulo de 60 con X no es director, tengo que hacer dos cosas. Uno, definir la función trigonométrica que me sirve, porque no siempre es coseno. Y dos, definir el signo. O sea, si al colocar la fuerza paralela a esta línea, me queda apuntando hacia el lado positivo o hacia el lado negativo del eje. Entonces vamos a iniciar con la componente en X. Entonces, la fuerza en X va a ser igual a una magnitud F que no conocemos, la dejamos planteada. Entonces, nos vamos a ir acá y vamos a decir, listo, vamos a jugar con este ángulo de 60 y esta línea que me está representando el eje X negativo. Fijémonos que para llevar este vector sobre esta línea, como la línea me está tocando el ángulo de 60, yo ya sé que es un cateto adyacente. Quiere decir que voy a jugar con la función coseno. ¿Por qué? Porque recordémonos que en la trigonometría nos enseñaban que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en triángulos rectángulos, todas las proyecciones que me salgan con catetos adyacentes, las voy a jugar con coseno. Entonces, vamos a decir que es F, que no la conocemos, multiplicado por el coseno de 60. Bien. Ahora, como este 60 con X no es un ángulo director, pues nos fijamos que cuando nosotros colocamos la fuerza colineal con esa línea, me queda apuntando hacia las X negativas. Quiere decir que le tengo que poner su signo menos. Bien. La componente en Y de la fuerza, vamos a mirarla. Entonces vamos a recordar que este ángulo que forma la fuerza con el eje Y, si es director, ¿por qué? Porque el ángulo está entre la fuerza, entre el vector fuerza y el lado positivo del eje Y. Entonces, siempre que sea un ángulo director, yo tengo dos ventajas. La primera es que sé que la función trigonométrica siempre va a ser coseno. Y la segunda es que no tengo que fijarme en el signo,
¿Por qué? Porque el signo de la función me va a decir si la componente en Y es positiva o negativa. Y el tercero, saquemos la componente en Z. Entonces lo mismo, aunque no conozcamos la magnitud, sería F. Entonces vamos a mirar este ángulo de 45, dijimos que era director. ¿Por qué? Porque el ángulo está entre el vector fuerza y el lado positivo del eje Z. Entonces trabajo con la función coseno. Entonces sería coseno de 45. Con lo cual ya tenemos las componentes del vector fuerza. Diríamos que las componentes del vector fuerza serían, las componentes cartesianas serían 0 menos 0.5 F en I, 0.5 F en J y 0.707 en K. F en K. No se nos puede perder nuestra incógnita, que es la fuerza F. Y este sería nuestro vector fuerza. Una vez tenemos los tres vectores, el unitario que representa al eje, el vector de posición que inicia sobre el eje y termina sobre la fuerza, y las componentes cartesianas del vector fuerza, vamos a plantear el momento respecto a X. ¿Cómo lo planteamos? Tomamos la primera columna y la primera fila y tomamos 0.3 que multiplica 0.707F, que es este término, y le restamos el 0.1 por 0.5F, que es este término. Y todo lo antecedemos por este 1. Bien, teniendo eso, este producto de 0.3 por 0.700F nos da un valor de 0.212F. Y este producto de 0.1 por 0.5F nos da un valor de 0.05F. Ahora nos vamos y eso es el momento respecto al eje X. Nos vamos a remitir al planteamiento del ejercicio y recordamos que nos daban una magnitud. Y nos decían que el máximo momento alrededor del eje X era 125 Newton por metro. Por eso es importante verificar las unidades. Fíjense que quien da aquí, en este determinante, la magnitud de distancia es este vector de posición. Por eso pasamos estas unidades que nos daban, que eran milímetros, las pasamos a metros. Entonces, teniendo eso presente, que el momento respecto a X es 125, vamos a despejar la fuerza F. Entonces vamos a decir que este triple producto escalar nos dio esto. Y como es un escalar, es un número. Entonces vamos a decir que el momento que nos daban, que es 125 newton metro, que es el momento respecto a X, entonces vamos a reemplazar esta mx por 125. Entonces 125 es igual newton por metro. Tenemos que verificar bien las unidades, porque esto está en newton por metro. Es igual a esta resta, que es 0.212 newton por metro menos 0.05. Eso nos da un valor de 0.162. 0.162 multiplicado por F. Entonces, con lo cual podemos decir que la máxima fuerza que se le puede aplicar a esa unión es 125, que divide a 0.162, y esa fuerza es 771.6 newton. 771.6 newton. Esa es la magnitud de la fuerza que nos solicitaron. Entonces, haciendo un repaso, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue plantear las componentes del vector unitario que me representa el eje y las componentes del vector de posición, para luego plantear las componentes del vector fuerza. Una vez teníamos esas componentes, planteamos el determinante
¿Por qué? Porque lo que queremos hallar es un triple producto escalar, y ese triple producto escalar lo calculamos con un determinante. Teniendo el determinante, fíjense que nos dio en términos de una incógnita que es la fuerza, ¿sí? Y lo igualamos a la magnitud máxima del momento que soportaba el eje, y eso nos permitió despejar un valor de una fuerza máxima que podemos aplicar de 71.6 newton para que el eje en su conjunto no falle.